tarde, 14:30 en punto. Le damos la bienvenida. El día está frío, hoy día es miércoles, el día más operativo que estamos cognitivamente, pero que lo recibimos con mucho calor para entregarle un tremendo programa. Y bienvenido, Sergi. Gracias, Alexandra. Sí que está frío el día hoy, frío. Sí, pero aquí nos vamos a calentar entre todos y ya encendiendo los motores y calentándolos. ¿Usted sabe que 1 de cada 10 chilenos sufre de gastritis? ¿Y sabía que lidera este país las cifras de mayor tasa a nivel mundial de cáncer gástrico? ¿Quiere saber cuál es la relación entre la gastritis y el cáncer gástrico? Pues hoy aquí ni se le ocurra moverse de cadena porque tenemos a Cata Silva, nutrióloga de la Clínica Terré, que nos va a desarrollar, bienvenida Cata, Gracias, este tema Cata. y muchos más. Así que empezamos ya. Veamos. Venga, lo primero que todo, explícanos qué es la gastritis y por qué hay tanta pandemia al respecto. Yo creo que en la casa todos deben haber sentido alguna vez algún dolorcito en el estómago o alguna molestia, o sea, de un familiar que tiene gastritis. Es sumamente común. ¿Y qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa, que es la parte que está dentro del estómago. ¿Eso no hace sentir como un fuego dentro del estómago? Ese es de los dolores como más típicos de la gastritis. Cuando uno dice, se llama un dolor urente, que es como que te quemara acá adentro, es típico de la gastritis. Cuando uno dice tengo calor al estómago. Claro, Ya, eso es como típico y puede pasar. Hay gente que le ha pasado, por ejemplo, porque ha tomado mucho alcohol de repente, ahora que se viene el 18 de septiembre, hay gente que dice, después de las fiestas patrias me paso una semana con gastritis, y hay gente que también ya la tiene más crónica. Entonces vamos a ir explicándoles por qué pasa, qué es lo que uno siente, cómo lo podemos tratar, todo en detalle. O sea, la gran mayoría de las personas, uno cuando se pone en consulta a conversar, hay un gran porcentaje que la tiene crónica, ya diagnosticada como Y crónica. te dicen, Sí. tengo gastritis, literalmente Gastritis crónica. Sí. Bueno, yo he escuchado muchas veces a las personas cuando dicen, Catita, me duele la boca del estómago. ¿Qué función cumple la boca del estómago? Está acá. Y Es que importante, generalmente claro, el duele. estómago se sitúa como en esta parte que se llama epigastrio y por eso el dolor es acá. Es típico ese como síntoma que uno hace Acá, así sí, con la vale. mano como tratando de Oh. como agarrarse el dolor. Y esa parte lo que hace el estómago cuando recibe la comida que uno come, entre comillas con los ácidos que produce y unas enzimas que produce también, digiere esta comida, la deja hecha como una papilla que se llama quimo. ¿El bolo? Sí, es Ok. como el bolo es lo que uno empuja y ya dentro del estómago ya se llama quimo. Ya. Y queda como una papilla y eso es lo que después pasa al intestino como de a poquito, porque el intestino no puede procesar esta comida entera. Claro, no le llega toda la Claro, pelota de y tampoco alimento. llega entero, ya llega molido y eso es lo que hace el estómago. ¿Y por qué duele? ¿Son como espasmos? ¿Algo pasa? ¿Se cierra? En ¿Se general contrae? lo que pasa es que se irrita la mucosa. ¿Ya? Entonces toda la mucosa gástrica, como ya no está tan protegida por toda la mucosidad que tiene y están mal los vasitos, eso hace que duela con todo lo que uno coma, con los remedios que uno toma, con el alcohol. Hay varias causas. Por ejemplo, una de las principales son los malos hábitos que tenemos. O sea, ¿qué nos puede dañar la mucosa? El cigarro, de todas formas, el exceso de cafeína, el exceso de alcohol, ¿El el exceso de exceso de cafeína? bebida. Hay un mal hábito que es muy mal hábito, valga la redundancia, que es la automedicación. Sí, y que en Chile lo tenemos lamentablemente No, muy o sea, incorporado. En Chile y en prácticamente todo, todo el mundo. Occidente uno abusa más de lo que debería, Sí. de automedicarse. Y los remedios, la verdad es que pueden ser súper dañinos. Incluso, por ejemplo, pasa con el omeprazol, que mucha gente lo toma para los dolores gástricos, que ya ni siquiera lo venden sin receta, porque la gente lo estaba tomando a destajo. Era cualquier dolor de estómago, omeprazol. Exactamente. Oye, yo tengo omeprazol en la casa, tómate uno. Y la idea es que no sea así. En el fondo, la idea es que sea medicado, porque si no también puede ser contraproducente y producir aún más síntomas. ¿Y qué pasa ahí con esos medicamentos? ¿Qué Mira, pasa? vamos a mostrarle acá, tenemos Por una favor. forma súper didáctica de mostrarles. Vamos a ver, ¿qué nos va a mostrar? Vamos a hacer como... Mira, Como este si es nuestro fuese- experimento, como si este fuese nuestro estómago. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos en el estómago, la primera capa es una mucosa, que es bien Bien. irregular, es como con harto como Onda, olita hacia arriba, Relieve, hacia abajo. podemos sí. decir relieve. Y eso es importante porque lo que hace es como darle más superficie al estómago y poder usar toda la superficie del estómago bien y procesar nuestros alimentos. Lo que tenemos primero es la mucosa y abajo viene una capa que se llama submucosa, que es donde están los vasitos y afuera la parte muscular. Ya. Nuestra mucosa tiene esta como mucosidad, valga la redundancia, que ¿qué es lo que hace? Proteger nuestro estómago. Cada vez que comemos algo, por ejemplo, los alimentos traen bacterias, traen cosas de afuera que nuestro cuerpo necesita protegernos. ¿Es una barrera? Es una barrera. Ok, Y además una barrera más de los protección. ácidos hacen que todas estas bacterias que vienen de afuera no puedan sobrevivir y así procesamos los alimentos bien y obviamente no nos dañan. En este experimento tú nos vas a mostrar cuando se produce gastritis. Gastritis, Ok. sí.
¿Y Entonces, cuál es la capa que se afecta? Claro, Ya. ¿qué es lo que puede pasar? Cuando uno toma remedios, por ejemplo, el omeprazol cuando no es indicado por el médico, o sobre todo los antiinflamatorios, abusamos mucho, de repente tengo un dolor acá, en vez de ir a ver la causa que hacemos en la casa, ibuprofeno, aspirina, naproxeno, y esos remedios... ¿qué van Esto es un haciendo? omeprazol gigante. Gigante, sí, O sea, un antiinflamatorio, para que lo Tamaño vean bien. XXL. Entonces, ¿qué pasa? Uno se lo toma, viaja por el esófago, llega al estómago, y acá en la capa lo que empieza a hacer, empieza a raspar un poco esta mucosidad que tenemos. Si yo, ¿El por medicamento? ejemplo, el medicamento. Por ejemplo, yo voy al médico y el médico me dice, tómalo por 3 días porque tiene una lesión y lo tomo. Mi estómago tiene la capacidad de regenerarse, repararse y no me va a pasar nada. Ya. Pero si yo lo estoy tomando a largo plazo sin indicación, esto va a seguir dañando. Entonces me va sacando la mucosidad que yo tengo, que es la primera capa del estómago, que es la que nos protege. La barrera. Sí, Ok. tanto que llega a sacarla y llegamos a la zona de abajo, que es la submucosa que tiene los vasos Un sanguíneos. agujero. Un agujero, ¿En sí. cuánto tiempo, por ejemplo, me dan 3 días, en cuánto tiempo se podría producir ese agujero? Por ejemplo, con los 3 días no nos va a pasar nada, pero ¿Ya? si tú ya estás tomando 5, 7 días y quizás tomas de repente una semana, descansas 3 días, te volvió el dolor, volviste a tomar... A ver, Cata. A ver. Es gravísimo. Un momento. Con 3 días no pasa nada, pero a la que llevas una semana consumiendo esta típica pastilla que todo el mundo la ingiere en caso Sí. de... ¿Esto es lo que se produce? Se empiezan a hacer lesiones pequeñas y al mes uno puede tener una lesión mucho más grande. Te lo pregunto. Sobre todo con los Heavy. antiinflamatorios. Fuerte. Espérate, ¿y la gente se lo toma muchas veces para prevenir? O sea, se están haciendo un daño. Mira, lo que pasa es que es importante, de repente hay gente que tiene malestares gástricos, la mayoría lo asocia a acidez, que Acidez. tengo mucho ácido. Claro, Hay el mucho- ardor, la acidez... Claro, hay muchos estudios que han demostrado que el dolor gástrico se produce porque hay gente que tiene muy poco ácido y eso también produce irritación y dolor. Y uno que hace se toma un antiácido y todavía tengo menos ácido. ¿Y qué pasa Entonces mi cuando tomas estómago más antiácido? irrita. Te absorbe el ácido, o sea, peor todavía. Peor todavía. O sea, por eso que tiene que ser tan diagnosticado médicamente y tratado médicamente. Tampoco queremos satanizar los remedios, pero obviamente tomarlos por tiempos prudentes y nunca automedicarse. Te pregunto Pero a algo ver, o sea, importante. perdón que vuelva a hacer hincapié en el tema. Esto uno va a la farmacia, lo compra así y se toma 40. Claro. Hoy y día ese No es el una vez, problema. 40 días Hoy seguidos día, o no, hoy día 80. se vende con O sea, recetas, por lo mismo. El omeprazol, sí, los Sí. antiinflamatorios no. O sea, el Claro. antiinflamatorio estamos en lo mismo. Y lo otro problema pero no es trae solo, mal. estamos viendo lo que nos produce en el estómago, pero esto también puede pasar en otros niveles que nos causa otro daño. Y obviamente, uno al tomar, por ejemplo, un antiinflamatorio por largos periodos, yo no estoy tratando mi causa. Lo que yo estoy haciendo es tratando un síntoma y ocultándolo. Claro, Pero lo le pones un importante- parche a lo que está Claro, lo sucediendo importante ahí. es ir y descubrir qué tenemos. Una úlcera es distinto. La úlcera ya cuando uno lleva más tiempo tomando es como esta herida, pero mucho más profunda. ¿Pero qué hago cuando tengo esa herida producto de la ingesta inadecuada de fármacos? Mira, vamos a ver primero lo que nos pasa cuando tenemos ya una herida así. O sea, no es que se acabe aquí el tema, sino No, se que acaba, aún sigue, sigue el exacto. tema. Sigue. Vamos, Yo vamos. tengo acá los vasos sanguíneos de mi estómago ¿Ya? expuestos porque saqué la primera capa de mucosa de tanto tomar O remedio. sea, la capa protectora que había se La ha perdí. extraído a base de tomar los remedios. Sí, que Ok. ojo, si empiezan a tener una buena alimentación, cambian su hábito, esto se puede ir regenerando y podemos volver a tener como un estómago más sano. Lo importante es no seguir dañándolo. Entonces, ¿qué hacemos? Después yo como algo, mi estómago va a secretar ácidos para esta comida, que son los que tengo acá, y caen en mi estómago sin la capa protectora que yo tengo. Ah, ¿Y qué no. pasa? En el fondo Pero todo mira, ese- ese es el ardor, ese Ese es el ardor que uno La siente. acidez, que te En el quema. fondo, ardor. todo ese ácido no es protegido por nuestra capa que teníamos, Es directo. es directo a todos los vasos sanguíneos. Imagínate toda la sensibilidad que hay ahí. Los vasos siempre van asociados a hartos nervios. Entonces, obviamente, toda esta espuma hace que uno sienta en el estómago un ardor muy fuerte y tiende a agarrarse acá a tratar de que eso pase. Y vamos tomando fármacos de nuevo. Y vamos tomando fármacos que nos van agravando esta lesión. Por eso es tan Es- importante no automedicarse. Esto no es que ocurra durante 5 segundos, esto se produce durante un buen rato, me imagino, lo que acabamos de ver aquí. Exacto, y lo peor es que pasa que de repente hay gente que come un poquito y siente que se les quita, pero pasan después una media Y hora se y, vuelve otra viene vez. el dolor fuerte porque se vuelve a secretar este ácido. Me queda una duda porque lo encuentro gravísimo lo que nos estás contando. ¿Qué pasa cuando uno va al doctor por alguna patología, no sé, porque tiene alguna infección y te dan antibióticos que también te hacen mal? Claro. Y junto te dan omeprazol. Y no son 2 días, sino que son 8 días un tratamiento Sí. con antibióticos y los Es mismos que 8 eso, días y o 9 suma y con el suma, omeprazol. exacto. Por ejemplo, un paciente que es sano y Muy va y bien. te dan 14 días de un tratamiento, antibiótico. ¿Terminamos así? Y generalmente ahí igual te dan el omeprazol porque en ese caso sí es necesario, porque va a estimular un poco el ácido. Entonces te lo dan como para contrarrestarlo y está bien indicado por 14 días y después dejarlo y volver a tu vida sin remedio.
El mayor problema es cuando nos diagnosticamos, autodiagnosticamos, buscamos en Google la enfermedad, el remedio y lo tomamos por tiempo prolongado. ¿O qué pasa? El doctor Google. El doctor Google, sí. No Lo que pasa produce daño, mucho es que, por entonces. ejemplo, yo voy al doctor, 14 días me da el remedio, me lo tomo, perfecto. Pasaron 2 semanas y digo, qué raro, tengo la molestia de nuevo. ¿Para qué voy a ir a la consulta? Me ahorro el pago, me ahorro ir. Tengo la receta. Tengo la Oh, y receta, vas me tomo el directamente remedio, a eso. lo repito. Entonces ahí quizás tu estómago no alcanzó a repararse. Quizás en 14 días le puede hacer un daño muy leve, pero después como va a dejar el remedio, tu cuerpo se va a reparar. Pero es distinto cuando sigues dándole daño, además fuma, además Cata, come mal. pero esto es súper contundente porque, claro, aquí uno dice un leve daño. Un leve daño. Claro, un Pero leve es un daño. daño. Pero es eso es Claro. un daño ya originado, Sí, de todas causado. formas. Y pensando en el leve daño que estaba diciendo Sergi, que por obligación tenemos que tomar el antibiótico y el omeprazol o el antiinflamatorio y el omeprazol, ¿podríamos en esos minutos o en esos días ayudar a nuestro estómago cambiando la alimentación, por ejemplo, dejando De el todas café, formas. sacando algunas cosas para Sí. no agravar el cuadro? Las cosas que podemos sacar, por ejemplo, el café dejarlo afuera, ¿Ya? mientras vamos a tomar antibióticos y otros Irritante, remedios, es muy súper irritante. El cigarro es sumamente irritante, o sea, imagínate todas las toxinas que tiene y se van directo acá a nuestra parte sanguínea, entonces va a ser el mismo efervescente. ¿También produce acidez? Sí, lo mismo. Y lo otro súper importante, bueno, yo lo digo siempre, pero las bebidas producen mucha acidez, de hecho tienen ácido fosfórico y tienen fosfato, entonces la bebida al llegar acá produce, yo diría que casi que el doble de Mira, las evolución que bebidas. vimos antes. Y además hace que la digestión sea mucho más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos se quedan más tiempo en el estómago está trabajando más, está liberando más ácido y sufrimos del dolor mucho más tiempo. Entonces, ojalá mientras estemos con estos tratamientos de remedio, las bebidas dejarlas de lado también. La cafeína, el cigarro y una alimentación más saludable. De todas formas, y lo que parece, bueno, que también yo le digo siempre, ya parece como el resumen de toda mi venida es tomar agua. La deshidratación también es una causa. Cuando uno toma poco líquido, se irrita mucho más el estómago y el proceso digestivo es mucho más lento. Por eso también Siempre la hacemos constipación. mucho hincapié aquí en Vivir Toma, Bien que hay que siempre estar tenemos agüita súper también. bien hidratado. Y de hecho hay gente que Dale, con dale. gastritis empieza a tomar agua, 6-7 vasos al día de agua, y van a notar a los 7-10 días una disminución importantísima de los mejora, síntomas. una Mira, qué buen dato. Síntomas remedios. Con 6-7 vasos, 6-7 cuando está con vasos de agua gastritis diaria. diaria. Algo Sí. tan sencillo como hidratarse bien. Venga, son las 14:42. Envíenos todas sus dudas, todas sus inquietudes, porque aquí la doctora nutrióloga Cata Silva va a responder. Venga, nos dice así. María. ¿Gastritis es solo dolor o va acompañado de diarrea y vómitos? ¿Qué diferencia hay con la gastroenteritis? Tremenda la pregunta. Buena pregunta. súper buena pregunta. Porque uno siempre tiene la duda. Sí, mira, la gastritis, como lo dice el nombre, va enfocado solo a la parte del estómago. Que lo que podemos hacer, por ejemplo, no sé si lo puedo mostrar, pero si tenemos un estómago, el estómago que es... ¡Oh, no me quiere pescar! Ahí sí. Póngale el dedito. Listo. A eso. Estamos tenemos el viendo ahí estómago. en la pantalla un estómago que es sano, que en ¿Ya? el fondo, no sé si lo alcanzan a ver. O si se Lo está van a ver, viendo, lo van a ver. Tranquila, pero les tranquila. cuento mientras. El estómago sano es un estómago que está rosadito, que está bien. Un estómago ya con gastritis es un estómago que está rosado, herido, lleno como de heridas chiquititas como las que vimos acá. Entonces, como las que vimos en el experimento. ¿Se ve la diferencia? Se ve diferencia, se ve mucho más rosadito, como herido. Entonces, después lo que pasa es ese es un estómago, por Ahí ejemplo, está. sano. ¿Ya? Y Eso- un estómago que tiene una gastritis es distinto, lo vamos a ver así, que está mucho más como rosado, no sé si ven que ahí ya tiene una Más lesión, rojo, ¿no? está herido. Sí, mucho más rojo, que son como las lesiones que mostrábamos antes acá. Hay mayor intensidad en Mayor el color. intensidad. Esa es la gastritis que nos preguntaban. Es como si estuviese cocido, Sí, como el como potito irritado. de la guagua, Sí, irritado. perfecto, como Ok. eso. En la gastroenteritis se compromete el estómago, pero también se compromete parte del intestino, por eso tiene la parte enteritis, y generalmente es por alguna infección de algo que comimos. Es mucho más común, por ejemplo, de repente comer algo y pasar 3 días con dolor de abdomen, pero como decía ella, con vómitos, con náuseas, con malestares, y la gastroenteritis tiende a ser mucho más aguda. Es como un cuadro más infeccioso Por generalmente. eso cuando uno llega a urgencia, por ejemplo, a un hospital o una clínica con gastroenteritis, generalmente te colocan suero para Uno ya está más deshidratado, Y sí. dicen, tiene un cuadro, no es gastritis, tiene un cuadro de gastroenteritis por una Gastroenteritis. infección. Porque ya también se compromete la parte del intestino. En la gastritis estamos hablando solo de la parte del estómago que se comprometió por algo más puntual, que se comprometió toda esta mucosa que tiene el estómago. Y ahí es importante en la gastritis y bueno, tanto en la gastroenteritis, siempre es importante consultar, no dejarlo pasar como un cuadro, porque de repente hay mucha gente, y lo hemos visto acá, que se acostumbra a vivir con el dolor. Y ¿A la verdad vivir es que con el nadie dolor? debería vivir con dolor. Bueno, O sea, también no es- se lo dan automedican. como por algo
normal, Claro. ¿sabes? El dolor. Y Y no de es repente normal. yo cuando les pregunto incluso a las consultas a los pacientes, ¿tú eres sano o alguna no sé qué? No, súper sano y de repente, bueno, siempre me dan dolor al estómago. O sea, eso ya es una señal de que algo no anda bien. Entonces exacto. la verdad es que hay que ir a buscar la causa y hay que tratarlo. Tú que trabajas cambiando la alimentación para que las personas bajen de peso, con una alimentación que es adecuada, pasa que el paciente cuando llega con un poquito más de peso y tiene problemas estomacales, generalmente, y tú le cambias la alimentación, ¿se reduce sus síntomas? Mucho. Entonces, ¿tiene que ver con la alimentación finalmente? Demasiado, o sea, están súper interconectados como en cuanto a todo, en todo lo que el estómago al final es el que procesa lo que uno está comiendo. Entonces, obviamente, si yo le doy, como decíamos, la gastritis es una inflamación. Si yo como azúcar, ¿qué voy a hacer? Inflamar más aún mi cuerpo, y el estómago es parte de mi organismo. Entonces, obviamente, le voy a causar mucho más dolor. Si yo le doy fritura, va a hacer que el estómago se vacíe más lento, que esté trabajando mucho más, y por ende también voy a sentir más dolor. Entonces la verdad es que uno cambia la alimentación y se nota, uno se va a demorar, sí, como 3, 4 días notar la diferencia bien, pero la va a notar. Y eso hace que un paciente también quiera seguir, porque cuando dice, oye, en realidad un alivio cambié, tremendo. sí, y no tengo dolor, como que le llama mucho la atención. Incluso hay gente que no me nombra el dolor, pero cuando vienen al control, ahí se dan cuenta y me dicen, oye, llevo 2 semanas que no he tenido ni una gastritis. Bueno, ahí se adhieren al tratamiento. Entonces Mucho más, ya no es que están haciendo una dieta, sino que en el fondo es súper agradable porque además de bajar de peso, elimina ciertos dolores. Claro. Estamos hablando, Catita, de un interesante tema que es la gastritis y que nos afecta a toda la población chilena por mala alimentación, por hábitos que vamos a ir aprendiendo. Los invitamos desde ya a enviar todas sus consultas y tenemos un audio que dice lo siguiente. Un tuit. Elsa dice, consumir productos muy calientes ¿pueden generarnos gastritis? Uy, esta es una pregunta que... Del millón, Del esa millón. es pregunta del millón. Por favor, anda suavemente, porque yo creo que aquí casi todos consumimos la comida muy caliente. Sí, acá hay 2 cosas importantes. Una es si no tenemos gastritis y si tenemos gastritis. Si no tenemos Claro, gastritis, si no ya. tenemos gastritis, el estar consumiendo cosas calientes constantemente sí pueden dañar un poco nuestra mucosa, porque en el fondo cambia mucho la temperatura que tenemos en nuestro estómago. Dañar como está en ese cuadro, ¿podría producir una herida como lo que tú acabas de mostrar? No. Mucho más leve, Pero, mucho más leve o sea, y con el tiempo, pero sí produce un daño pequeño. Aterricemos. El hecho de tomarse una infusión bien caliente también produce ese Y pequeño una irritación daño. leve, sí. Sin embargo, si es... Aquí eso nos incumbe a todos, ahora sí, Sí, a todos. obviamente no es que uno no pueda tomar una infusión ni un té, pero tomarlo tibio. Excesivamente En el fondo, No tiene gracia. no que sea Es como que ahí está, hirviendo. no tiene gracia. Es que, por ejemplo, si tú calientas el hervidor y ya dejas pasar unos 3 minutos, baja de 100 grados la temperatura de ebullición a ya casi 70 grados Pero el agua. eso es lo que normalmente uno cuando le coloca la bolsa, le echa el agua, espera sus 2 minutos o 3 para sacarle... Sí, 3, 5 minutos ¿Eso ya y ya está estaríamos correcto? bien. Ah, Sí, el estamos problema bien, es no entonces. consumir cosas hirviendo. Te lo pongo de esta manera. Partimos en la mañana con una taza de té caliente, porque nos gusta caliente. Después una sopita, un caldo caliente, no tibio. Y la comida caliente. ¿Qué pasa si uno siempre está en esta constante? ¿Cómo podemos terminar? Es que mira, en general si tú eres sano, probablemente casi ni te va a producir molestia. Ah, ya. Pero si tú siempre estás comiendo así y de repente te toca que te hagan un tratamiento antibiótico, algún remedio, te va a caer mucho peor que alguien que ha estado comiendo de una forma más tibia porque tiene mucho más completa su mucosa. Entonces, en el fondo, no te va a ser un síntoma a diario, pero sí con salidas, por ejemplo, de repente tomaste más alcohol de la cuenta, te dieron un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, es más probable que a ti sí te cause síntomas que a alguien que come la comida tibia constantemente. Pero no hay que alarmar, porque fíjate el punto que hice, o sea, no tomarlo hirviendo, Claro. aquello como caliente, Claro. que es recién sacado, a la que colocas la bolsa o sirves la sopa, por Un norma ratito. general uno sopla, o sea, Sí, para pues igual sopla, sí, un no se va poquito, directo. para, Sí. claro, no Sí. haces así directamente. Toda la razón, no se va entonces es directo. como... Y lo importante es tampoco irse a los extremos. Las cosas cuando uno ya tiene gastritis, también las cosas muy calientes o las cosas muy heladas, También. como ya no tenemos la mucosa que nos protege, claro, el extremo eso de irse irrita al helado. mucho más. Entonces en alguien que tiene gastritis hay que evitar los 2 extremos. En alguien que es sano, ojalá no consumirlo hirviendo, dejarlo unos 3-5 minutos reposar, pero que es lo que al final la mayoría hacemos, mientras uno hace sus ¿Y cosas. por qué, pregunto desde la curiosidad, por qué hay mucha gente que cuando tiene gastritis dicen, no, yo me tomo algo fresquito y como que me bajan los ¿Verdad? síntomas? Sí. Pero hay mucha gente que toma cosas heladas como para, hoy me siento mejor. ¿Qué pasa ahí? Sí, en general tiende a bajar los síntomas, pero por un rato y después tienden a tener después como un se le da efecto la rebote. montaña rusa para arriba. otra Y vez. también es diferenciar un poco la gastritis, como lo vemos acá, es una herida que es más o menos superficial. En una úlcera, por ejemplo, ya es mucho más profundo, entonces ahí hay que tener mucho más ojo. Si la gente con úlceras sufre Claro, muchísimo. sí, y La ahí- úlcera sonería. Claro, y ahí en la úlcera hay 2 tipos, hay una que está
gástrica, que en el estómago, y otra duodenal, que en el fondo ya en intestino. Y ahí, por ejemplo, en la duodenal hay gente que me dice, oye, tomo un poquito de leche y se me pasa. Pero si es gástrica, al revés, toman y les duele mucho más. ¿Cómo no puedes diferenciar una de la otra? Diagnóstico. Diagnóstico médico en general. No por síntomas. Sí, no por síntomas. Es mucho más como ya con la endoscopía y viendo la lesión dónde está y qué la produjo. Mira. Están llegando muchísimas preguntas, dudas, inquietudes. Instagram, por favor. Connie nos dice así: hola, ¿cuándo una gastritis se puede transformar en un problema mayor? Saludos, excelente programa. Qué buena Súper buena su pregunta, sí. Porque la idea tampoco es alarmar. Como tú decías, casi 1 de 10 o más gente incluso sufre gastritis, entonces no es que todos ellos vayan a terminar mal. En el fondo, lo importante es hacer un llamado de atención. Si en la casa tienen gastritis, cambiar los hábitos de alimentación. Con eso ya vamos a estar bien. Dejar de lado cigarro, bebidas, café, exceso, las cosas muy picantes. Ahora, si yo tengo la gastritis, fui al médico, me dijeron, tiene gastritis, te la diagnosticaron, y yo sigo portándome mal, sigo tomando remedio, sigo fumando, tomando alcohol, obviamente voy a seguir dañando, y lo que va a hacer, la primera causa que puede hacer, además de vivir con este dolor, es que esta herida se vaya agrandando. Es obvio, es como si yo tengo una herida acá y no me la cuido y me la rasco todos los días. O sea, finalmente se me va a hacer una úlcera. Eso Ahora, es algo que podría pasar frecuentemente si uno no se cuida. Tú hablas de la mucosa y que afecta. ¿Cómo podríamos nosotros tomar conciencia y cuidar esta mucosa? Porque hay personas también que son muy nerviosas y que viven con una gastritis, como decía Sergio anteriormente, crónica. Sí. ¿Qué podemos hacer para tener conciencia y que no nos pase? O sea, lo más importante dentro de la alimentación, uno, hidratarse, que sea agua. ¿El agua es tan importante así? Muy importante. Para la gastritis, sí, ¿ya? Muy importante. De hecho, los pacientes se asombran del poder que tiene el agua para sanarlos de una gastritis. Mira. Hay gente que viene tomando omeprazol hace años, empiezan a tomar más agua y se les va la molestia y no necesitan el omeprazol. Tan simple, ¿cómo no la recomiendan? Pero no lo van a notar al día siguiente, ni a los 2 días. Lo van a notar a los 7, 10 días. Entonces, hay que ser constante y hay que, ¿verdad?, tomar 7, 8 vasos de agua. No necesitamos ahí ni infusiones, ni bebidas, agua como la que tenemos acá, claro. Agua pura. Evitar lo que nos daña. Y ojalá cuando uno está en un cuadro agudo de gastritis, de mucho dolor, podemos un poco ayudar al estómago en su proceso digestivo. Por ejemplo, si estoy en una crisis aguda de dolor, de repente es bueno consumir los alimentos como tipo papilla por unos 2, 3 días. ¿Qué va a hacer eso? Que el estómago no tenga que hacer todo ese trabajo de procesar la comida y de convertirla en la papilla, que es el quimo. Entonces yo también lo ayudo un poquito y el proceso digestivo va a ser más rápido y no voy a secretar tampoco tanto ácido. Mira. Entonces, pero eso tampoco es hacerlo de por siempre. En el fondo, 2, 3 días para ayudar a este cuadro agudo. Es como para armonizar. Claro, como para darle una ayuda al cuerpo. Para quitar el síntoma, para relajarse. Claro, y mientras le buscamos la causa y lo tratamos. Y lo otro importante es dejar todas las cosas que sabemos que nos hacen mal. Cosas que también pueden ayudar, por ejemplo, en la casa. Hacerse agüitas de manzanilla es buenísimo. Que la manzanilla es un comodín para todo. Sí, para y en todo. toda la parte del estómago es vital. Y lo otro, hacerse, por ejemplo, batidos con perejil. Eso es buenísimo. En el fondo, pescar perejil, agua a la licuadora, y eso ingerir unas 3, 4 veces al día. Además eso le sirve de diurético. Sí, también, un desintoxicante. Y lo otro que ayuda harto, que yo sé, de repente, bueno, hay médicos que todavía no lo dejan cuando hay gastritis, y puede ser quizá un poquito más controversial, pero la verdad es que yo generalmente tiendo a dejarlo, que es tomar un poco de agua con limón, y a veces si quiere le podrían agregar un poquito de miel. ¿Qué va a hacer? Hemos hablado que el limón es súper alcalino y también tiene un efecto cicatrizante. Al principio puede quizás molestar un poco, como porque está molestando todo lo que comemos porque tenemos una herida. Pero la verdad es que igual yo recomendaría empezar el día con un poquito de agua tibia y quizás medio juguito. Ir de a poquito. La primera vez que uno toma el agua con limón, yo me acuerdo perfectamente cuando lo hice. La primera vez que uno toma el agua con limón de buena mañana es como... Oh, sí, y además da miedo. Y a los 2, 3 días, nada. Y te sienta maravillosamente bien. Lo que pasa es que es fuerte el impacto la primera vez. Bueno, impacto. Tenemos muchos mensajes. Ha impactado el tema de la gastritis. Tenemos un tuit que dice lo siguiente. Verónica dice: hola, excelente programa. Una consulta. Las personas que tienen reflujo, ¿tienen más incidencia de tener cáncer al estómago? Gracias. Qué buena pregunta. ¿Hay una la vinculación? Gastritis, reflujo y cáncer al estómago. Hay una relación como de gastritis con, cuando es como por Helicobacter pylori, que es una bacteria que ahí les puedo contar bien de qué se trata, sí, que es una de las causas. Contar muy bien porque llegan muchos mensajes preguntando. Es una de las causas y esa sí está relacionada, pero yo te diría que es menos del 1%. En el fondo no es para que toda la gente que tiene gastritis se alarme. Que no cunda el pánico, como decimos siempre. Sí, pero que se cuiden. Porque en el fondo
Y la acidez, lo que pasa en el reflujo es que nuestro estómago está acostumbrado a vivir con este ácido. ¿Ya? Pero de repente por distintas causas no digerimos bien y este ácido sube hacia el esófago y el esófago no tiene esta mucosa protectora. Entonces yo le tiro este ácido y obviamente produce esa acidez y ese dolor y quema. Entonces, obviamente, si yo estoy generalmente como causando este daño al esófago, ¿Ya? sí podría tener un cáncer de la parte digestiva, quizás más bien al esófago. Por eso es importante también el reflujo tratarlo. En Chile, en los hombres, una de las principales causas de muerte, además de las cardiovasculares, es el cáncer de estómago. Dentro de los cánceres, el que más mata a hombres en Chile es el cáncer de estómago. Bueno, si las cifras dicen que es el país número 1 a nivel mundial en cáncer de estómago, Y Chile. por eso también es una de las causas que se dejó vender el omeprazol sin receta. ¿Qué pasaba? Mucha gente tenía síntomas, sobre todo los hombres, que son más malos para que ir al toman doctor. mucho. No, Entonces, no. ¿qué hacían? Omeprazol, y cuando ya diagnosticaban el cáncer estaba muy avanzado y por eso Tapaban el causaba síntoma. muerte, claro. Entonces, por eso una de las causas que el omeprazol ya no se vende libremente y que uno se vea. Lo que pasa, Cata y Alexandra y ustedes que nos están viendo, es una gastritis, uno lo da por hecho que es de lo más normal, lo más común, y ahí está la clave, es que Claro. no es normal y no es común. O sea, por eso hay que tomar conciencia de que cuando uno lo tiene repetidamente esos síntomas, es porque hay algo que está desajustado y que puede Claro. concurrir en consecuencias mucho peores. El Y esto es síntoma importante- siempre avisa. Claro, Obvio, El le está síntoma. avisando sí. el cuerpo todo el rato. Mi pregunta es la siguiente, de una gastritis y que uno no le dé importancia porque dice un dolor de estómago, se toma una pastillita, ¿podemos pasar a un cáncer al Claro, estómago? son los menos, pero puede pasar y por eso es tan importante verlo. Si una vez fuiste a una fiesta y terminaste con un poco de dolor de estómago y fue puntual, listo, no No, pasa una nada. vez de Pero cuando- eso Pero es si por, tiene un eso es dolor por lo que hiciste en crónico, la fiesta. Gastritis crónica, O sea, como dijo Sergio hace un rato atrás, podría llevar... Podría tener la relación y por eso es tan importante verlo y tratarlo de manera adecuada y no solo tapar los síntomas. Ok, yo conocí a una persona que empezó a tener reflujo, o sea, mucho ácido, mucho reflujo, tomaba omeprazol y todo, pero esto seguía. Y siempre se chequeaba. Se fue a hacer una endoscopía y finalmente tenía cáncer de estómago con un desenlace fatal. Mi pregunta es, yo sé que es asintomático, pero cuando ya empieza a tener reflujo o acidez, ¿al cuánto tiempo tú recomiendas que nosotros recurramos a un gastroenterólogo para que nos diga qué pasa con ese reflujo? O sea, por ejemplo, si tú llegas con una gastritis más de 7 a 10 días, yo ya iría a verlo. Más de 7 o 10, ya. Si ya ok. estás con el reflujo, al principio quizás una semana, 2 semanas, ya llevan más de un mes, lo iría a ver sí o sí. Lo importante es, y a mí me pasa mucho, que hay esta gente me dice, me carga ir a los doctores, y yo lo entiendo perfectamente, yo tampoco voy tanto siendo doctora, pero uno dice, es que siempre me encuentran algo. Y en el fondo la idea del doctor es, no es que uno vaya y que uno le quiera encontrar cosas, y es verdad que los diagnósticos son súper potentes. Cuando uno le dice a alguien, oye, tú tienes esta enfermedad, uno también, hay mucha gente que se achaca y como que captura esta enfermedad y es como que está más enfermo. Es como, no, es que tengo gastritis. Pero a ver, eso depende de cómo se cómo uno lo entrega la información. de todas ¿vale? Hay que formas, tener sí. mucho tacto en el sistema sanitario y como terapeuta y como psicólogo y como todo, en cómo uno entrega la Sí, información. por eso también es un llamado Para eso es como una a los clave, colegas de exacto. también explicarlo bien, porque de repente hay gente que me dice, no, yo ahora no como nada porque en realidad tengo gastritis, pero ¿te caía mal? No, es que igual el doctor me dijo, y digo, veamos, hay distintos casos y en el fondo no es que uno le digan tiene gastritis y listo. En el fondo uno puede hacer 1000 cosas para tener su estómago sano, revertir esta gastritis y mantenerte saludable a largo plazo. Entonces es importante tomar conciencia del diagnóstico, pero también que el diagnóstico sea bien dado y saber qué puedo hacer yo y no achacarse o no pensar ahora en la casa como alguien puede pensar, hoy tengo gastritis, dijeron que se asociaba a cáncer. No, Porque el uno lado va causando. positivo, el lado positivo. Claro. Tengo un diagnóstico. Tengo un que explica mis diagnóstico síntomas. y lo puedo tratar Así es. y yo puedo cuidar mi cuerpo y revertirlo. Entonces, como decir ya, este es mi diagnóstico, ¿qué puedo hacer yo? Y voy a hacer todas estas cosas para mejorarlo. No achacarse y esperar que pase lo peor, porque al final la mente es lo más fuerte que tenemos. Entonces también uno se produce enfermedades. Entonces es súper importante tratarlo como con la cautelidad. O sea, no sé si existe esa palabra. Cauteloso. Pero da lo mismo, ser cauteloso. No, pero Pero se entendió. Mira, pasó Se así entendió. y fue Pasión de estupendo. En unos minutos más vamos a estar con el odontólogo Cristian Venables hablando de todo lo que es la salud dental y por sobre todo qué pasa con los implantes, cómo se deben hacer, entre otras muchas cosas, ¿sí? Las prótesis. Pero ahora vamos a continuar con el siguiente tuit, por favor. Romina nos dice, hola, mi mamá tiene una Helicobacter pylori y aunque no fuma, beba alcohol ni come frituras, todas las noches tiene acidez. ¿Cómo puede aliviarla? ¿Existe algo más natural?
Lo primero, Súper buena su pregunta. explicar Sí. qué es la H. pyloribacter famosa, que también media humanidad está con ella. Sí, la Helicobacter pylori, de hecho, casi 50% de la población tiene, y en países como Chile se ha visto que hasta el 80% de la población la tenemos. 80%. Por eso no es algo que uno la busque, no es que yo te vaya a decir, Seri, hazte un examen por si acá y ve si tiene la Helicobacter pylori, porque con mucha gente convive y está ahí tranquila. Distinto cuando causa ¿Nacemos con síntomas. ella? No, es una infección que Ok, se puede dar ya. vía oral o, por ejemplo, con Muy bien. contaminación, por ejemplo, de alimentos, vía fecal oral, cuando uno no se lava bien las manos y después tiene contacto con alimentos. Que hay información ahí fuera. Nosotros aquí siempre entregamos información fidedigna y me encanta lo que acabas de decir. actualizada. Y actualizada, actualizada. pero es verdad. Me encanta lo que acabas de decir porque hay mucha gente que se cree que esto forma parte del ser humano, tener la bacteria. No es verdad. Se agarra de forma externa hacia adentro. Sí, y lamentablemente, bueno, claro, es casi un 80% de la población chilena que lo tiene. También es algo que se ha descubierto hace muy poco, recién en el 2005, que de hecho fue un Nobel de Medicina, como todo el descubrimiento que hubo de la Helicobacter pylori y su asociación con la gastritis y la úlcera. Lo Es algo, asociaron, claro. es algo relativamente nuevo dentro del mundo médico. Lo que sí, como les decía antes, no se le busca a toda la gente, porque si yo acá tomo a 10 personas, 8 probablemente les va a salir. Y no significa que a 8 tenga que tratarlo. Pero si ya produce acidez, produce molestias, sí hay que tratarlo. A ver, tú dices, produce acidez y molestia. ¿Una persona que sufre de acidez recurrente podría tener esta bacteria? Claro, y no se le van a pasar los síntomas hasta que la trate. Y en las únicas personas que se trata siendo asintomáticos es en alguien que ha tenido antecedentes de cáncer gástrico en la familia. ¿Y cómo podemos pedir al doctor si vamos y decirle directamente cómo te chequean o te revisan? ¿Hay algún instrumento que te mida? Sí, Examen. sí, hay como 3 exámenes. Hay uno que es un anticuerpo, que en realidad es el que menos recomiendo, porque no diferencia bien si tú la estás teniendo ahora o quizás tú ya tuviste y te quedaron anticuerpos en el cuerpo y ya la trataste. ¿Ya? Hay otro que es por respiración, que es un Mira. examen como cuando uno ve lo de la lactosa, que te lo puede ver, y el que es como el gold standard, que es el mejor para hacer el diagnóstico, ella haciendo la endoscopía y te hacen un test de ureasa que si te sale positivo es porque la tiene. Entonces alguien con acidez, claro, si llevas con acidez un buen tiempo, debiera hacerte una endoscopía y ahí te hacen el test y ven si está. Lo que hace esta Helicobacter pylori es una bacteria. Imagínense, el estómago es súper ácido porque, como decíamos antes, es nuestra barrera de protección. Todo lo que yo como tiene bacterias, todos los alimentos, alguna fruta, verdura, de repente no las lavo bien, me las como, y que hacen el estómago no viven porque es demasiado ácida. Ya. La Helicobacter pylori tiene la capacidad de hacerse como una nubecita alrededor de ella y protegerse de este ácido. Entonces, de las pocas bacterias que puede vivir ahí Sobrevive tranquila. ese medio. Y además, no solo en la mucosa, pasa acá donde estábamos y como se hace su espacio y se queda ahí como en su nidito y produce enzimas que van dañando el estómago. Hay gente que con su propio cuerpo logra contrarrestar eso y por eso vive ahí y no produce síntomas. Pero hay gente que además tiene la Helicobacter pylori, fuma, toma remedios, tiene todas las otras cosas en contra y produce síntomas. Bajo su buen criterio, juéguesela. ¿Qué es lo que crees que causa que entre esa bacteria que agrega al cuerpo? En general, los malos hábitos. Malos hábitos. Sí. Vale. O sea, eso significa que llevando una dieta como corresponde, más alcalina que ácida, como Sí. conversábamos Sí, anteriormente, sí. Uno podría uno- convivir perfectamente con ella si es que está, o podría incluso no tenerla. o no tenerla o convivir O no con ella tenerla. sin que se entere en lo más Sí, mínimo. por eso no hay un llamado a la gente. No es, si yo nunca he tenido un síntoma gástrico, no tengo para qué ir al doctor y decirle quiero saber si tengo Helicobacter pylori, porque no tiene ningún sentido. Distinto es si yo tengo síntomas, tengo acidez, tengo malestares, obviamente si yo fuera su médico le pediría el test para descartarlo y tratarla. En el caso Romina que preguntaba, no fuma, no toma, no come fritura y vive con acidez. ¿Qué explicación le puedes dar? En ella yo trataría ¿O así cómo de- podemos ayudarla? Porque Claro. en el fondo sigue con el síntoma. Ahí yo sí haría el tema de médico de revisarla y hacerle el test, a ver si tiene la Helicobacter pylori, tratarla y revisar bien toda su alimentación y su hidratación. Porque también de repente es súper como, no sé cómo decirlo, pero como Como usted contradictorio en gente que dice como súper bien y de repente es súper distinto como súper bien mi concepto a como súper bien el concepto de otra persona. Entonces sería bueno con ella revisar bien qué es lo que come, con qué se hidrata, si es que toma bebida o no, y además hacerle el diagnóstico para tratarle lo de la Helicobacter pylori. Sí es importante que mucha gente se la trate y me dice, oye, sigo con todos los síntomas. Obviamente cuando uno hace el tratamiento después hay que dejar pasar 2-4 semanas que la pared del estómago se recupere y recién ahí se me van a pasar los síntomas. Hay que esperar, claro. Hay que esperar
y hay que dejar los malos hábitos de lado. Yo puedo tratar mi Helicobacter pylori, pero ya me dejó esta herida chiquitita acá. Entonces, yo puedo sacar la bacteria, pero sigo fumando, sigo tomando café, sigo irritando mi estómago. O sea, cambio de hábitos nuevamente. Claro, no voy a sacar nada. ¿A qué edad después le puede dar esta bacteria? ¿La gente la puede, de temprana edad, niños, adultos, Sí, tercera pero edad? en niños es muy poco común. Y yo creo que porque también los niños tienen un cuerpo maravilloso que se regenera más rápido y que se protege mucho más. Entonces es súper raro ver un niño porque los papás en se preocupan principio de los alimentos, de lavarlo, de cómo Claro. manipular los alimentos. Sí, mucho más. Entonces, ¿Y en qué edad se da más, por ejemplo? En general sobre los 30, 40 años. Sobre Y los 30, también 40. se da mucho en tercera edad por un tema de que también ya la mucosa de repente no tiene la misma calidad que al principio. Entonces ahí también se daña. Y un poco, bueno, ahí yendo con tu tema, es súper importante la parte de la mucosa, que uno lo ve como solo la parte que protege el estómago. La verdad es que ahí hay muchas células distintas. Hay una que produce la mucosa, hay otra que produce los ácidos gástricos, pero también hay células endocrinas, parte de la serotonina se produce ahí. Entonces el dañar el estómago, por eso también los dolores de estómago se relacionan mucho a la parte de repente psicológica. Psicológica, o exactamente. que tengo un problema y lo asocio a la Duele, parte de estómago. claro. Entonces, lo psicológico, el estrés, también las emociones. hay una gastritis, de hecho, que se llama gastritis nerviosa, que te pueden hacer una endoscopía y quizás no se te va a ver nada. Tu mucosa está perfecta, no tiene ninguna herida, ninguna lesión, pero el estrés y toda la parte que está relacionada a cerebro, estómago, intestino, hace que de alguna forma se te irrite y te produzca el mismo dolor sin tener tu mucosa. Y no es que uno se lo esté inventando. Porque también de no, si repente- está real, aquí lo hemos Existe. dicho un montón Claro, de veces. de repente hay obvio. gente que hay cosas que no se pueden medir médicamente. O sea, yo Exactamente. quizás la fibromialgia no te puedo hacer un examen. Quizás como para la gastritis nerviosa no te puedo decir, mira, tu endoscopía está rojo todo. Pero sí son cosas que existen y que hay que tratarlas, y ahí también hacer un llamado al tratamiento como complementario. De repente lo más fácil, uno está apurado en la consulta y dice fluoxetina, entonces se le va a pasar todo, pero al final A tapamos. propósito, tú dijiste un llamado, usted tiene un llamado. Mientras usted se relaja un poquito y bebe agua. Venga, Agua tenemos, tibia, no caliente. tenemos a Liana de Quinta Región desde El Belloto. Buenas tardes, Eliana, ¿cómo está usted? Hola Sergi, qué alegría como poderme comunicar con ustedes, que los veo desde que ustedes empezaron. Bueno, Vea. Eliana. Muy bien. ¿Y qué le mira, ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué nos quiere Mira, explicar? aprovechando ahí que está la doctora, mira, mi problema es el siguiente, que resulta hace como 8 meses a un año más o menos yo estoy sufriendo mucho de mucha acidez, pura acidez. Lo que yo como es acidez. Tomo desayuno, estoy comiendo sano, como mucha quinoa, mucho aceite de coco, aceites que son eso... El aceite, ¿cuánto se llama el verdecito que usan mucho ustedes? De oliva. ¿El oliva? El de oliva, que es orgánico, que no tiene preservantes, todas esas cosas. Entonces, yo desde que estoy con ustedes, yo he aprendido a comer bien. Entonces, ya dejé las masas, pero yo me hago una ensalada, hasta el agua se me avinagra, es un ardor que me quema. Entonces, mi consulta es la siguiente. A mí, como que me tengo un poquito de miedo porque pienso que puedo tener cáncer al estómago, porque como todo lo que como es vinagrera, hasta el agua. Eliana, Y cuando tú ¿sabes lo que dices, como mucho? Es manzana verde, cuando tú dices, para bajar. ¿sientes una sensación en tu boca de vinagre de verdad, así como muy ácido? Ácido, algo como que me está quemando, ¿cachai? Toda esa cuestión es muy molesto. ¿Y la acidez con reflujo o es solo en esa parte del estómago? No, es que yo no sé qué es lo que es reflujo en realidad, porque reflujo son como que a uno se le devuelve la comida hacia arriba. Un poquito, ¿Eso es sí. reflujo? Sí. No, a mí no me pasa eso. Yo tengo una quemazón en mi estómago y en la garganta. Es acidez algo en la muy garganta, fuerte, igual sube. claro, que me quema, y es algo muy incómodo, y yo pienso que puedo tener cáncer, y yo no me he tratado, no voy nunca a médico. Eliana. Mira, Sergi, escúchame, yo tomo mucho líquido. Yo me tomaré, yo creo que más, como 2 litros a 3 litros de agua de esas que vienen en botellas de esas. No tomo agua de la llave porque no puedo, es algo que no encuentro tan mala el agua de la llave. Así que yo tomo puras aguas que yo compro en bidones. ¿Ya? Eliana. Entonces, sí, te escucho, dime. Escúcheme. Gracias, Eliana. Mire, a ver, ¿no será que usted es un poco embalada
y que algo hay ahí que le está Acelerada. afectando, acelerada, y que algo hay que le está afectando enormemente, porque hace escasos minutos estábamos hablando de una gastritis nerviosa. Yo la siento a Claro, usted un sí. poco acelerada y algo Sí. debe pasar ahí a nivel familiar. ¿Cómo está su Claro. día a día con su familia, con su marido, con sus Uy, no. hijos? Con mi marido un 7, pero con mi hijo es un niño que él es feliz haciendo pelear. Él es feliz viéndome a mí llorar. ¿Cuántos años tiene tu porque hijo? Mi hijo tiene 28 años. Ah, como tú dijiste, el niño ya. ¿Y él es 28 feliz? años. A ver, porque aquí se ha tomado a la ligera este punto y a la ligera para nada. ¿Él es feliz viéndola llorar a usted? Claro, haciéndolo sufrir a nosotros. No, todo lo que yo como, lo que yo hago de almuerzo, él no come, todo me encuentra malo. Él es una persona muy llevada a su idea, también ha sido también culpa del papá, porque el papá, como es hijo único, le ha querido darle todo, lo ha dejado ser. Yo muchas veces quise poner castigo y él le levantaba los castigos. Entonces, el niño ya se nos escapó de la mano, ya no es niño porque tiene 28 años. Elianita, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú dijiste algo que resuena y es fuerte. Mi hijo es feliz haciéndonos llorar. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Fuerte eso. Pero espérate, cuando tú cocinas y a él no le gusta la comida, ¿él te dice, yo soy feliz cuando ustedes lloran, o es lo que tú piensas? Yo pienso que él... ¿Tú piensas mira, que él es feliz así? Claro, Ya. el Mauricio es así, como que está feliz haciendo, disgustando. Si estoy yo peleando o si yo discuto con mi marido, es como que él está contento. Pero Eliana, espérate, escúchame, es que es muy fuerte lo que tú estás diciendo, porque yo no creo que ningún hijo es feliz viendo a sus padres que se distancian. Yo sí entiendo otra cosa, que es muy triste cuando uno está casado y el marido te quita poder, te devalúa, Sí. o no van por la misma línea, y que sucede en muchos hogares que van en distintas áreas. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y los niños se van por el lado del papá, que les permite muchas cosas como la comida. Pero a lo mejor es malcriado porque no se le pusieron límites, porque no estaban en la misma frecuencia tú y tu marido. Pero es muy distinto a que él sea feliz produciendo una pelea entre ustedes. Probablemente no se da cuenta, a lo mejor no tiene límites, pero no creo que él esté feliz con que tú sufras. Él tiene muchos problemas, inclusive hasta en el trabajo. En el trabajo está teniendo problemas y yo pienso que también de repente lo van a despedir porque él de la nada pelea con sus compañeros. Entonces me dice, yo llego de mi trabajo, me dice, y tú ni siquiera me preguntas cómo estás, porque a veces si yo le digo, Mauricio, ¿cómo te fue en tu trabajo? ¿Y qué te importa? Entonces yo le digo, para evitar esos problemas, yo le digo, él me saluda, hola mamá, hola Mauricio, y nada más. Pero ayer llegó con tanto problema en su trabajo que todos los problemas del trabajo los trae para acá. ¿Él te pone nerviosa? ¿Te pone nerviosa cuando llega? No, yo trato de demostrarle a él que yo no estoy nerviosa, porque además que no tengo por qué ponerme nerviosa porque él llega. Eliana, a ver, Dime. yo simplemente estoy al otro lado de la cámara, estoy escuchando, es bastante impactante el relato que nos estás diciendo. Yo quiero saber dos cosas. Una, Dime. ¿realmente usted ha visto a su hijo reírse cuando usted, por ejemplo, pelea con su marido? No lo he visto que él se ría, pero él es feliz portándose mal. Él llega y empezaron al tiro las peleas porque me dice, esta comida no me gusta, es que la comida está muy clara, que la comida está muy le busca las cuatro patas al gato. La cuestión es pelear. Eliana, a ver, aquí hay varios puntos. Uno, si la comida no le gusta, tiene 28 años, que se haga un par de huevos y chao, ¿ya? Porque es mayorcito, no es un niño, es un adulto. Eso por un lado. Porque una madre no tiene por qué estar cocinándole a una criatura, entre comillas, de 28 años. Y mañoso, además. Y mañoso, además, ¿ya? Horrible. Entre Porque comillas. usted está en la edad de disfrutar, porque el hijo ya está criado, por así decirlo. Ya tiene sus 28 años, tiene un sueldo, trabaja, hace su vida, hace lo que quiere, entra y sale. Por otro lado, yo apoyo lo que dice Alexandra, de que es muy complejo que uno disfrute viendo a los padres sufrir. Es que ahí... ¿Ya? Y ese es un tema
Ahora te paso, Sí. ahora te paso la voz. Ese es un tema que para mí hay un clarísimo llamado de atención por parte de él. Bien, estábamos Y en la ahí, misma que, secuencia, sí. que Alexandra lo desarrolle. Elianita, Porque usted dice... es así. Sergi le preguntó si se sonreía, no, y usted dice ciertas cosas. No pasará que hay problemas en la relación, o sea, se producen conflictos, y que cada vez que él llega a su casa está tratando a nivel inconsciente de llamar la atención. Si usted lo saluda, se enoja. Si no le pregunta, se enoja. Entonces, hay que ver qué está pasando, porque yo creo que su hijo no sabe relacionarse ni con usted ni con sus pares ni en el trabajo, y busca ayuda en su casa con ciertas conductas que son completamente disfuncionales o bizarras, que no tienen sentido, que no es que él esté feliz con la pelea, sino que lo que está diciendo en el fondo son gritos de auxilio: ayúdenme, mírenme y véanme. Y lo que hay que hacer uno como madre, que es muy difícil porque usted estaba equivocada pensando que él era feliz, es tratar de, con mucho cariño, con mucho cuidado, de llegar a él, buscar la forma, qué es lo que él, qué está pasando con él, que está llegando a esta casa y a lo mejor quiere hablar del trabajo, quiere descargar sus cosas, llama la atención con la comida: no quiero comer esto, hágame esto otro. Pero es más potente y es más profundo que sentir que su hijo es feliz con las peleas de ustedes, sino que él está provocando un conflicto o una pataleta como las guaguas, pero como es más adulto, a través de la comida, a través de retarla, etcétera. ¿Por ahí va, Liana? ¿Le hace sentido? Sí, yo pienso que sí. También es súper importante que lo vean como de parte de los dos. Una parte es como él se está portando como una pataleta, claro, pero también probablemente Liana, que nos decía, uno siempre hace la guagua de los papás, sí, y yo también, pero también el tratarlo como niño, le estamos dando la posibilidad a él que haga esas pataletas. Que haga como Entonces, niño, es una exacto, relación que tenemos que de las dos partes sanar. Y yo le diría a Liana, o sea, la acidez probablemente igual es bueno ver la parte médica, pero también me parece que puede ser un poco ansiosa en siempre como ver lo que puede pasar al futuro, porque nos comentaba que ella cree que quizás pueden echar a su hijo, que quizás ella podría tener un cáncer. Entonces, cuando nosotros vivimos como en el miedo del futuro, de lo que puede pasar, también esa ansiedad causa esa molestia y esa angustia. Entonces, tratar un poco como de vivir el momento y, claro, de sanar esa relación con su hijo, de hablarlo entre los dos y tratarlo, como decía Sergi, como es un hombre, es un adulto, y también yo tratándolo a él como un adulto, él probablemente también va a tratar como de cambiar su comportamiento y no seguir siendo ese como, entre comillas, niño. Eliana. Claro. Sí, Sergi, te escucho. Eliana, usted ha llamado por un tema de una gastritis. Fíjese que le hemos entregado mucha información que yo siento desde la humildad de aquí, de los tres que estamos formando hoy el equipo, que de verdad le tiene que haber resonado muchísimo lo que le ha dicho Alexandra, lo que le ha dicho Cata y lo que le he dicho yo. Así es que, por favor, madúrelo. Llámenos cuando quiera y dé el gran paso de hacer las cosas como corresponde y no permitir que su mente interprete cosas que no son, ¿ya? Haga ese maravilloso esfuerzo, porque de verdad le va a cambiar. Y ojo, que Cata le ha dicho algo muy serio, y nosotros también, de que la gastritis se la está provocando usted, porque usted se alimenta muy correctamente bien, ¿ya? Venga, un beso, un abrazo y la queremos montones. Y a propósito de la gastritis la lleva hoy. Envíen todas sus consultas a través de todas las redes sociales, porque aquí Catita está para contestar todas sus consultas y tenemos un audio que dice lo siguiente. Hola, soy Ale de Yayay. Necesito hacer una consulta. Lo que pasa es que yo tengo hace mucho tiempo, paso con pura acidez y erupto mucho, tengo muchos gases. Paso todo el día con gases y eso me provoca molestia en el estómago, una hinchazón, y me siento muy mal porque es desagradable estar eruptando todo el día y a cada rato. Entonces quisiera saber por qué se produce eso. Catita, acidez, gases, inflamación, imagínate lo incómodo. Gases. Sí, se siente súper mal, la autoestima también se afecta. ¿Por qué se produce? ¿Qué le podemos decir a ella? Ahí pueden haber como dos causas. Una es, por ejemplo, esta gastritis de repente se asocia mucho a un tema de colon irritable cuando es más nervioso. Por ejemplo, sentirse muy hinchada siempre,
y eso hace también, asociado a la gastritis, que nuestra digestión sea mucho más lenta. Entonces los alimentos pasan más tiempo en el estómago y eso hace que de alguna forma uno tenga o un poco más de reflujo o también, como decía ella, como de eructar, porque en el fondo la comida se está fermentando ahí en el estómago. Es súper incómodo. Mucho más tiempo y eso hace probablemente que se sienta súper hinchada. De repente el mismo dolor de gastritis puede ser que ande media nauseosa, a veces incluso un poco mareada. Entonces lo que tenemos que hacer ahí primero es como buscar el tema de la causa de lo que se lo está provocando. El origen de qué es lo que le está pasando. Sí, y ahí es importante ver varias aristas. Por ejemplo, me encanta lo que pasó ahora, están los tres siendo de ramas distintas. Claro. Súper de acuerdo en que quizá una situación familiar te puede causar ese síntoma. Llegamos todos a la misma conclusión. Claro, o también puede pasar que sus hábitos la estén llevando a eso. Yo primero la ayudaría unos 2-3 días, igual que a la señora Eliana que nos llamó antes. Quizás 2-3 días, la alimentación que sea más suavecita, en base más a papillas, como decíamos antes, para aliviar un poco esto mientras buscamos la causa de nuestro dolor. Nada de café. Nada de café, ni cigarro, o pura ni bebida. compota de manzana un par de días. Compota, o por tranquilamente. ejemplo, la zanahoria también molida es súper buena. La papaya ayuda mucho a los dolores gástricos. Acá tenemos menos, pero en los dolores gástricos es muy buena. Y eso también le puede ayudar con su gastritis mientras buscamos la causa. Pero probablemente ahí hay que buscar si es un tema más nervioso que quizás también le está afectando el colon, o si quizás un problema de que no está haciendo bien la digestión de los alimentos, que le produce gastritis y que además le produce que después tenga estos eructos porque la comida se está fermentando mucho tiempo en el estómago. O sea, comer porciones chiquititas cada cierto rato, no comer porciones muy grandes porque más tiempo va a estar la comida ahí. Entonces, con porciones chiquititas, ojalá tipo papilla, la compota de manzana también ideal, o hacerse infusiones, pero de porciones chiquititas siempre para darle el tiempo al estómago de que eso lo vaya bajando y no se quede ahí en el estómago fermentando. Cuando ya se tiene, por ejemplo, en el caso de ella, cuando ya se tiene ese tipo de gastritis que erupta, tiene gases, hinchazón, etcétera, que ya ha perjudicado a todo el tema digestivo fuertemente, ¿puede derivar en mayores consecuencias? Mira, o sea, en de general, la parte del estómago hacia abajo ya. En general, uno hacia arriba por el tome del esófago, Sí. y lo otro también, claro, a nivel de todo el duodeno intestino también puede causar, como después algo más a largo plazo. Entonces es importante en ella como saber bien la causa. Probablemente si es nervioso tratemos eso y se le pase todo. Pero hay que ver qué es lo que le está irritando a ella o qué le está causando esta molestia para poder tratarlo. Sí, en el caso de ella es súper invalidante al final, porque uno dice, imagínate, andar hinchado todo el día, con dolor, con eructo, al final hay veces que uno dice, prefiero no salir, y uno se va quedando como mucho más solo. Entonces, que vea la causa, lo trate, y eso también le va a permitir llevar una vida más normal. Catalina Silva, clase magistral, nutrióloga de la Clínica Terré. Te agradecemos enormemente tu presencia en el programa de hoy. Gracias, Catita. Ha sido Que estén fantástico. bien. Gracias. Y ustedes presten mucha atención, Sergi, vamos, lo quiero invitar, Vamos porque para usted usa allí. prótesis, tiene implante. Hoy día vamos a ver todo sobre cómo cuidar las prótesis y los implantes, porque ya se encuentra Cristian Venable de la Clínica Los Purros. ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas nuevamente, gracias, Cristian. muchas Qué gracias bueno por la ver tu invitación. sonrisa. Gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Extraordinario. ¿Por qué es tan importante los cuidados que le damos a las prótesis, placas, implantes? Porque es igual de importante que el cuidado que tenemos que darle no solamente a estos aparatos protésicos, cualquiera que sea, sino que además a nuestra boca. Nuestra boca es una cavidad oscura y húmeda, o sea, un territorio perfecto para que se desarrollen las bacterias. Mira. Por lo tanto, sea prótesis, sea implante, sea diente, sea tapadura, sea corona, sea lo que sea, estamos siempre en un sistema que va en contra de la naturaleza, humedad y oscuridad. Por lo tanto, es importantísimo la higiene. Si yo tengo una prótesis, además, que es acrílica, que no es como la encía que vemos en este monito que está acá, sino que es una capa de acrílico que va encima, se va a contagiar con hongos, se va a contaminar con los hongos que naturalmente tenemos en la boca. O sea, básicamente es por la boca. Es por la boca. Por la boca. La ok. boca es la cavidad humana que tiene más bacterias por Más centímetro gérmenes, cuadrado. más. Bacterias, virus, hongos, todo. Más que cualquier otra parte que uno se puede Mira qué imaginar. buen punto el que tú estabas explicando, porque tenemos que tomar más conciencia Exactamente. de poner más atención a nuestra boca. Exactamente, por eso ahora, lo que pasa es que hay pacientes, como lo conversamos en el capítulo pasado, que naturalmente tienen una saliva muy buena, que tienen un sistema de defensa inmunoglobulina Sí, otros más perfecto. ácidos, sí. Y otras salivas que son más malas, genéticamente. Y si yo genéticamente tengo una saliva más mala, me tengo que cuidar más de mi diente. Tengo que lavarme más veces al día. ¿Y cómo tengo- puedo saber que tenemos una salida? Ponte tú. Por el ¿vale? sarro, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, el sarro. Por ejemplo, la cantidad de caries. O sea, si yo soy un paciente que tengo de la tercera o cuarta generación, Ya. o sea, 30, 40 años, y resulta que cada vez que voy al dentista tengo una caries, algo me está diciendo que mi cuerpo ya debería haber eliminado esas bacterias o mantenerlas a raya. Pero si soy el que siempre va y tengo caries, tengo que ocupar elementos
como seda dental, estos cepillos que tenemos acá en la mesa, cepillos interproximales para ayudar al aseo. En cambio, pacientes que van, típico del dentista, una vez al año, responsable, y nunca tienen nada. Este paciente es fantástico porque solamente uno le hace una pequeña limpieza, mantención. Todos juntamos sarro. Atención a ese... Sí, no, cuando yo decía lo del sarro me refiero porque hay en personas que eso se ve que es mucho mayor la cantidad. Exactamente, es la cantidad que junto, pero todos genéticamente depositamos sarro porque está en el agua, está en nuestra saliva. Tomando el ejemplo que tú dijiste recién, que un paciente va una vez al año y que no le encuentran caries nada, y a diferencia de la otra persona, ¿es por una higiene? ¿Es por más cuidado? ¿Por qué? ¿O porque nacemos con esa salida que, claro que sí. que es buena o mala? Recordemos que las enfermedades que afectan la boca principalmente son dos: enfermedad periodontal y caries. Y ambas enfermedades son infectocontagiosas, son producidas por bacterias. Y ambas enfermedades son una triada, no es una cosa lo que lo produce, es una triada que es las bacterias. La segunda triada es el huésped, nosotros, cómo nosotros respondemos a estas bacterias, y uno tercero que es la alimentación. Alimentación e higiene. Alimentación e higiene. Por lo tanto, tenemos tres alternativas que van a producir una enfermedad. ¿Cómo podemos interferir nosotros como profesionales y como pacientes? Solamente en la alimentación e higiene. La saliva y la genética yo no la puedo modificar. Pero alimentación e higiene. E higiene. Si yo como dulces o carbohidratos todos los días me lavo el día, o sea, ni y después encima no te lavas Exacto, las caries van a aparecer solas, absolutamente. En los niños nos damos cuenta porque ya hay que hacer una separación entre niños y adultos. Los niños, cuando se quedan dormidos, cuando son bebés y se toman la mamadera de la noche y se quedan dormidos con la mamadera, eso es lo peor que pueden hacer, porque la leche es muy ácida y además generalmente le echan azúcar. Entonces el niño duerme toda la noche con un sistema húmedo, azucarado, y por lo tanto el otro día va a tener bacterias, pero por millones en la boca. Y esas bacterias empiezan a depositar ácido, como aparece en el esquema, sobre la superficie dentaria y producen la caries. ¿Tan simple como pasarle un algodoncito después a los bebés o la misma mantita que ellos ocupan, húmeda por los rodetes de la encía. Después de la última mamadera, usted le abre la boquita porque dice, pero ¿cómo le dan los dientes si no tiene dientes? No, le pasa un trapito húmedo, un pañalcito húmedo, lo desecha y yo con eso eliminé la acidez de la boca, eliminé los restos de leche. Cristian, ¿qué pasa? Porque antes has mencionado algo que me ha llamado la atención. O sea, está claro que todos tenemos las bacterias, tenemos los hongos, pero cuando hay un implante o una prótesis, si eso está mayormente infectado de hongos, bacterias, ¿qué pasa en nuestro organismo? O sea, ¿hay un impacto doblemente? ¿Qué precauciones tenemos que tener? Exacto, es el doble, porque nuestro organismo, como naturalmente, por la naturaleza, está preparado para defender nuestros dientes. Pero cuando yo a este organismo le aplicamos un sistema protésico implantario, ya no es el mismo sistema que está preparado genéticamente en mi cuerpo para proteger. ¿Por qué? ¿Porque hubo una intervención? Porque es un elemento externo. Externo, no es de la boca, no es natural. Por muy biocompatible que sea, por muy óseo integrado que esté, siempre es un elemento externo. Y sufre las mismas enfermedades que sufre un diente. Porque cuando uno piensa, me voy a sacar todos los dientes, me poner un implante, me estoy aburrido de ir al dentista. ¿Qué pasa? No, es peor, porque si ya está aburrido con sus propios dientes, imagínense con los implantes. Yo le digo a mi paciente, hay una perforación además es que hay gente que dice, no, yo pago, me hago anestesia general y que yo no me quiero enterar y me despierto con todos los implantes. Para evitar todo tipo de problemas. Y no, si los implantes están los mismos problemas que los dientes, los mismos cuidados, los mismos cepillos, la misma pasta, el mismo juego. O sea, siempre los dientes nuestros van a ser mucho mejor que los implantes. Lo que pasa es que el implante es una muy buena alternativa, es mucho mejor que la prótesis. El implante yo no me lo puedo sacar. El implante yo una vez lo puse en el hueso, hice la perforación y yo después no lo puedo sacar, como un diente. La prótesis que ocupan los pacientes, esta plaquita removible, o sea, se llena de hongos, se llena de bacterias, de cándida. O sea, tiene más probabilidades de ser enfermedades bucales las personas que usan prótesis. Mucho más. Por lo tanto, tienen que tener una higiene mucho mayor. Mira, tienen que tener... Ya. Y siempre tú le recomiendas, tienen autocuidado para cuidar de las prótesis, cómo lavarlas, cómo mantener su boca higiénica, etcétera, para no producir enfermedades. Así es. Vamos a estar revelando los secretos de cómo cuidar bien las prótesis, los implantes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el cuidado de las encías? O
O sea, yo creo que eso es crucial. Ahí está la clave de todo, me imagino. Es la cuna, ¿no? de todo. La encía es la cuna de los dientes. Que muchas veces no sabe. Es la cuna de los dientes y por lo tanto muchas veces nos preocupamos tanto de cepillar los dientes y que los dientes estén bien que dejamos de lado las encías. Un masajito de encías, ¿no? Es Con que, el cepillo, ¿no? Sí, ¿Sí o es que no? los cepillos hoy día masajean exactamente. ¿Ves? Hoy día los cepillos son suaves. Recomendamos cepillos suaves a todo el mundo. Es muy raro que alguien use hoy día un cepillo duro. Sí, es verdad. Pero en una ¿Y por qué en una época se recomendaba el Duro. suave, el mediano y el duro? ¿Por qué sencillo. estaba eso? ¿A Muy qué sencillo. persona se recomendaba el Sí, duro? muy sencillo, porque antes nosotros vivíamos mucho menos. Primero, y estoy hablando de hace 10 años, 15 años, las personas tenían una tasa de natalidad y de mortalidad hoy día en Santiago de Chile de 65, 70 años. Hoy día están llegando a los 80, 90. Por lo tanto, ya son 20 años más que yo tengo que hacer durar mis dientes. Si yo quiero tener mi dentadura para toda la vida, ¿qué es lo primero que le digo al dentista? Yo como paciente quiero tener mis dientes para toda la vida. Perfecto. ¿Cómo tenga uno, pero lo quiero? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿La encía? 1, tener los dientes derechos. O sea, que los dientes no estén apiñados. Ahí estamos con... 2, encías sanas. Las encías son la cuna de los dientes. Si las encías, como muestra el video, están enfermas, pasa eso. Se caen los dientes así. Y los dientes, mira, se fijan, están sanos. O sea, las encías, como tú dices, que importante, es la cuna Es la cuna de los dientes. ¿Y qué enfermedades afectan a las encías? Es una enfermedad distinta a la caries que produce, son bacterias distintas. Mientras una bacteria, que es el Streptococcus mutans, afecta al diente, al esmalte, a la dentina, las Porphyromonas gingivalis, que son otro grupo de bacterias, espiroquetas, afectan a la encía y viven con nosotros. ¿De qué depende de que se vuelvan más patógenas o no tan patógenas? De cómo me lavo los dientes y cómo me paso y sea dental. En todo caso, lo que acabas de transmitir ahora es como entrar en un círculo vicioso, porque si la encía no está en buenas condiciones, por mucho que yo vaya a verte al dentista, si me colocas un implante o una prótesis o lo que sea, si esa encía no está capacitada para sostener esa intervención que me estás haciendo, o sea, me voy a... ¿Puedes colocarte prótesis con una encía que está enferma? Claro, una encía enferma, claro. La pregunta es... ¿Puede colocarse implantes? ¿Puede colocarse la prótesis? Y a esa pregunta hay tantas respuestas Explíquela. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en teoría sí, me lo puedo colocar. La pregunta es aconsejable. ¿Es aconsejable? ¿Le va a durar mucho? Porque cuando un paciente acude al dentista porque quiere colocarse una prótesis es porque le faltan las piezas dentarias. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. ¿Por qué perdió las piezas dentarias? Malos hábitos, Mala poca higiene, higiene. La mayoría. Porque dice, no, es que me caí en el caballo, me caí en una moto, me pegaron... Eso es uno de cada... Exacto, es uno de cada 1000. El trauma es muy poco. En Chile perdemos las piezas dentarias y en el mundo por mala higiene, mala alimentación. Nada más. Pero Cristian, tú sabes que uno no... Yo, por ejemplo, era ignorante, no sabemos, porque no te dicen que uno tiene que ir al dentista y limpiarse las encías, que le pasan una máquina encías, por lo menos una vez al año o cada 6 meses. Exactamente. Eso no se sabe. Hay muchas personas que no tienen idea. Tratamos de entregarle eso, o sea, yo creo que la odontología también ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho porque ha tenido que ir evolucionando en el tiempo con nuestros pacientes. Porque, insisto, mi abuelo era dentista. Mi abuelo nunca me hizo a mí una limpieza. Mi abuelo está en el cielo, así que... Pero nunca, porque él se preocupaba de otras cosas. Porque él, a su edad, él usaba prótesis. Yo aspiro a nunca tener una prótesis. Yo nunca me he hecho un tratamiento de conducto. Aspiro nunca a hacérmelo. Pero para eso tengo que ir al dentista una vez al año, hacerme mi control, me cepillo correctamente. Chequearse, si no es más que eso. Y bueno, y si me tocó porque me descuidé y me salió una carie, bueno, ya, un tratamiento de conducto. Pero no como hoy día la gente, la población hay 16 años y tengo 4 piezas con tratamiento de conducto. Son las 15:32, háganos todas sus dudas, envíenos todas sus dudas, todas sus inquietudes, porque aquí el odontólogo responde. Audio, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina y tenía la duda de si se puede lavar la boca con cloro o dejar las placas con agua con cloro, que mi mamá lo hace y yo le he dicho que eso no se debe hacer porque el cloro es para la superficie, piso, etcétera, y no para la boca. Pero me porfía que una vez el dentista le echó cloro a la boca, así que por favor díganle que eso no se hace para que deje de hacerlo, porque no sé qué tipo de daño le puede provocar en su boca, dientes, etcétera. O sea, la expresión lo ha dicho todo. Wow. Lo ha dicho todo. Quiero aclararle a la paciente y por qué la paciente sintió el olor a cloro en su boca. Por 2 motivos. Bueno, uno, muy distinto es echarle unas gotitas de cloro a un vaso con agua donde usted limpia su prótesis. Eso es una cosa que tampoco es recomendable, porque hoy día hay pastillas efervescentes que venden en la farmacia que valen 200 pesos y que usted la puede...
y no tiene cloro y va a dejar la prótesis mucho más limpia, sin hongo, etcétera. Entonces, eso es una lesión. Vale más caro el frasco de cloro, así que no. Ahora, ¿por qué se confundió la paciente y dijo, no, es que a mí un dentista una vez me echó cloro en la boca? Efectivamente, pero no para limpieza ni higiene. Cuando hacen tratamientos de conductos o canales, ¿Ya? el endodoncista echa cloro, hipoclorito de sodio al 5% con peróxido de hidrógeno, que es como el agua oxigenada, para que genere una efervescencia y limpie el conducto. Pero el paciente tiene aislado la boca con una goma que se le pone en la cara, con una goma de que... Hay todo un tratamiento, exacto, protocolo. porque el hipoclorito es súper cáustico. Se le cae una gota de hipoclorito a la lengua, a la mejilla, le deja una quemadura. ¿Pero qué puede pasar con ella que está tomando, que se está limpiando la boca con pésimo, cloro? O sea, tú le tienes que decir... O sea, se le va a descamar la mucosa de manera brutal y eso puede generar incluso heridas, erosiones y tratamientos graves. Así que gravísimo. No. Gravísimo. Seri tiene algo muy importante, Cristian, que decirnos, así que espérenos un segundo. Venga para acá. Cristian, entonces, ¿cuál es la manera correcta que debe limpiar las prótesis o limpiar su boca o la placa en este caso? Partamos entonces de lo más simple a lo más complejo. Partamos con una boca, sin prótesis, sin nada. Una boca correcta. 2 a 3 veces el cepillado diario. Una vez al día seda dental, si quiere hacerlo mucho mejor, pero como la mayoría de la gente no anda con la seda dental al trabajo ni a la oficina, solamente en la noche. La idea es que la pase por toda la superficie. Ya, si el cansancio y el trabajo es demasiado... premia la seda dental así... 3 veces por semana mínimo. No tengo tiempo. 3 veces por semana mínimo. No, trajimos esta vez para hacer la diferenciación entre lo que para es... mostrar, exactamente, porque... que sí se puede pasar hilo dental o cepillo interproximal entre un molar natural, entre un implante con su corona y entre un diente con su corona, para ver que en todo se puede pasar seda dental, en todo se puede pasar cepillo interproximal, no hay ninguna diferencia. Y con mucho cuidado porque a veces se rompe la encía. Bueno, ese es otro tema. Eso porque la pasa, hay que ser un baturro. Cuando pasa eso es porque el punto de contacto, es decir, el espacio que hay entre un molar y otro es demasiado fuerte. Entonces pasa la seda y uno está haciendo con fuerza y pasa muy brusco y rompe. Cuando eso pasa hay que tratar de buscar seda dental con cera para que se resbale un poquito más. Porque si no, el hilo es genera mucho roce. O sea, mejor siempre con cera. Sí, yo ocupo con cera y es mucho fácil. ¿Hilo dental o cepillito? Depende. ¿De qué depende? Del espacio que haya entre ambos dientes. Pero hay unos cepillos mucho más pequeños, otros más grandes. Sí, y es que lo que pasa es que si yo tengo mi encía en perfecto estado y mis dientes con un punto de contacto adecuado, solo seda dental basta y sobra. Pero si mi encía se ha recogido, ya la seda dental no llega hasta abajo. Y ahí es cuando nosotros, ¿me permite? Sí, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que no estamos en el punto de contacto? Odontólogo. Yo te odontólogo. O sea, no puedo hacer vaya a ver al odontólogo al año es tan poco. Y con este cepillo nosotros lo pasamos entre medio. Pero es verdad, es que los pacientes nos relajamos con el dentista. Y es algo muy importante porque después somos los primeros en reclamar que es muy caro. Y eso es verdad. Todos los pacientes, no, que es muy caro. Y es verdad que es un poco caro. Pero para que sea barato, entonces la prevención. Si la limpieza no cuesta nada. O sea, sale más barato que el peluquero. Yo siempre le digo a los pacientes, si usted viene una vez al año... Depende del peluquero que vaya. Sí. No he escuchado que es más barato que el peluquero. Si usted se hace una limpieza una vez al año, yo se lo firmo. Cristian. Los hombres que nos lo firme, que nos lo firme. ¿Cuándo te tienes que cortar el pelo para guardar la boleta? Por eso. Y yo voy a hacer una limpieza contigo y guardo la boleta y comparamos. Claro, en la sumatoria del año me refiero yo, por supuesto. Porque la limpieza usted se la hace una vez, ¿cierto? Sí. Una vez al año. A eso me refiero. En cambio, ¿cuántas veces me corto el pelo en el año? Varias veces, ¿cierto? Ya sea mujer o hombre. Claro, es anual, es el costo anual, no de la sesión. Porque, por supuesto, la limpieza va a ser un poquito más cara. Pero, si yo lo prorrateo en el año, en los 12 meses, no, de verdad, es más barato. Rápido, zafaste, Cristian. Si es lo que le explicamos a los pacientes. Al año, sí. Es al año. Te lo has ganado. Gracias. Te lo has ganado. Entonces, ahí vamos viendo los dientes. La boca, entonces sí. Cuando mi encía ha bajado un poco el nivel, y el odontólogo suele decir, cepillo interproximal. Cuando ya ha bajado mucho, que se ve la dentina y el paciente empieza a sentir sensibilidad, como hoy tomo agua, me molesta. Dolor ahí, un poquito de agua oxigenada de 5 o 10 volúmenes, sumerjo mi cepillo interproximal y coloco agua oxigenada en la noche. Entre medio de los dientes y las encías. ¿Por qué? Porque las bacterias que viven en esta zona, en la zona de interproximal, son bacterias anaeróbicas.
no necesitan oxígeno para vivir. Y el agua oxigenada les entrega oxígeno. Por lo tanto, ¿qué logro con eso? Logro matar las bacterias que viven en esa zona, logro blanquear entre medio de los dientes, siempre los de entre medio de los dientes donde están más manchaditos, más oscuritos, porque cuesta más. ¿Los puedes blanquear? Porque el agua oxigenada es el principio activo del blanqueamiento. Peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida. ¿Y una caries sería capaz de revertirlo con ese...? No, porque lo que revierte la caries en el diente es el flúor, no el agua oxigenada. Porque la bacteria de la caries, como lo comenzamos delante, es distinta. El Streptococcus mutans es una bacteria que se activa generalmente con las azúcares, hidrato de carbono, glucosa principalmente. Estas son otro grupo de bacterias, bacterias anaeróbicas. El Streptococcus mutans es una bacteria aeróbica, vive con el oxígeno. Y el dato que has dicho de la que acabas de dar del agua oxigenada, ¿tiene que ser 100% agua oxigenada o se mezcla con un poco de agua normal? Con agua oxigenada, pero no para enjuagarse, pacientes, no para enjuagarse, porque yo se lo explico con lápiz y papel a mis pacientes. No, está claro que es el cepillo, mojarlo. Yo se lo explico así a mis pacientes en la consulta y de repente me llega la otra semana, doctor, han dado súper bien, pero siento que se me cae la mucosa después de cada enjuague que me hago. Pero si le dije que no se enjuagara, solo un poquitito en el cepillo. Para pasarlo entre medio de los dientes, mira. Y eso, y usted va a ver que sale una espumita de la encía, sale una espuma. Esa espuma es porque se está produciendo oxígeno y está matando a todos. No te digo si te enjuagas con agua. No, ¿se puede hacer todos los días, Cristian? Sí, se puede hacer todos los días en la noche. Exactamente. Okay. Solamente para limpiar entre diente y diente. Entre diente y diente. No enjuague jamás. No, jamás se enjuague porque es muy cáustico. Y si bien es cierto, no le va a pasar nada, va a sentir una descamación de la mucosa. Que eso no es bueno hacerlo en exageración. Por lo tanto, solo con cepillo interproximal, ni siquiera con el cepillo dental normal. ¿No hace daño el color del diente? No, nada. todo lo contrario, lo mejora. Lo mejora porque es... El peróxido de hidrógeno. Mira qué bueno. Es un blanqueador natural. Por eso se ocupaba, creo, para el pelo, para teñir el pelo. Claro, para porque lo decolorar. En los dientes pasa lo mismo. El peróxido de hidrógeno es un principio del blanqueamiento profesional que ocupamos en la consulta. Es peróxido de hidrógeno, pero al 35%. En cambio, el agua oxigenada tiene un 5%. Diluido en agua, me decían. Están llegando muchas consultas y preguntas. Audio. Buenas tardes, muy bueno su programa. Quisiera saber cómo mantener mejor mi placa fija. Me pusieron 4 implantes con una placa fija y me cuesta mantenerla limpia por las semillitas que se me quedan metidas en la encía. Gracias. Muy bien, a la vuelta de comerciales no se les ocurra moverse porque obtendrán la respuesta. Venimos de inmediato. Se quedó pendiente la pregunta de los cuidados de las placas y de los implantes. Placas fijas. Placas fijas. Que se le quedan semillitas. Que se le quedan de la paciente. Ya, muy fácil. Primero, este cepillo que mostramos acá, este cepillo interproximal, este pequeñito, es mágico. Sin embargo, hay ciertos tipos de prótesis, que es la que estamos viendo ahí en pantalla, que el cepillito no alcanza a pasar. Para esos pacientes, lo más recomendable es comprar un aparato que se llama Waterpik. El Waterpik es un aparato que se parece a este jarro de agua, que usted lo llena con agua y tiene una manguerita que es la misma que tiene el dentista en su consulta. Entonces usted se la pone en la boca y empieza a hacer pulso y sale chorro a todo. Pasa el agua. Y pasa el agua. Y pasa el agua con presión y va limpiando. Es espectacular. Cristian, si por lo que sea no están los recursos económicos para adquirir el Waterpik, ¿de qué manera se podría hacer a lo casero, a lo manual? Sí, y por eso hice el hincapié en el tema de los implantes, porque... Ese es el Waterpik, ahí está, perfecto. Mira qué bueno. Ahora, un paciente que se pudo hacer una prótesis sobre implante, fija, va a tener recursos para comprar un Waterpik. Dígaselo al... No, por lo general. Se las sabe todas. Sí, pero ¿sabes qué? Esta vez yo voy al lado tuyo y te la compro. Pero sí es verdad. Pero por eso, porque si... Obviamente la alternativa más económica es el cepillo, pero una jeringa, por ejemplo, es que la jeringa, con presión ¿por qué no? Porque la jeringa, bueno, tiene una punta metálica, ¿cierto? Y esa punta metálica, pero si la aguja, ahí te y tiene cánula, ¿cierto? Y la cánula, que es una cánula que no le puedes dar dirección al chorro, porque generalmente estas prótesis van en contacto con la encía y por lo tanto tiene que generar una curva, tiene que ser rígido. Estas botellitas que vienen de repente, líquidos espasmódicos, por ejemplo, tú las lavas bien y como son más blandas, dirige el chorro hacia donde uno quiera. ¿Qué botellas? Se puede,
es que no puedo dar marcas, pero botellas de remedios que son antiespasmódicos, por ejemplo, líquido, que tú botas todo y después es más blanda, la puedes dirigir. Esa podría ser una idea. alternativa. Es una alternativa. Es una alternativa, sí. Ahora, yo creo que, bueno, siempre está la alternativa, y no por dar una marca ni mucho menos, pero esta máquina es muy buena, no es tan cara de verdad. Claro, pero hay personas que no tienen recursos. Es que, ya. Entonces, ahora quédate sin respuesta. Imagínate que amablemente juntaron y no sé, para el implante. Que les ha costado un horror. O los hijos, bueno, fueron amorosos y todo, un horror. Pero ya no tiene para mantenerlo. Sí, entonces hay que buscar alguna alternativa. Sí, a ver, es que hay que hacer un corte ahí y ahora poniéndose serio. Lo que pasa es que cuando un paciente va a invertir en un implante, yo siempre digo a los pacientes, usted está invirtiendo en un Mercedes-Benz y usted no va a tener la plata para mantener el Mercedes-Benz, mejor no se compre un Mercedes-Benz, porque los implantes con sus prótesis son muy caros de mantener. No de solo colocar. Por lo tanto, o sea, no hay llegar y ponérselo. Puede llegar y ponérselo. Pero ¿qué pasa si a los 5 exacto? ¿Qué pasa si a los 5 años no queda botado? Que es lo mismo que si usted se compra un auto muy caro, dije marca, pero cualquier marca, y resulta que a los 10.000 kilómetros lo lleva y le dicen, ya, la revisión de los 10.000 kilómetros son tantos millones de pesos. No, yo no tengo. Entonces no se queda empana. Por lo tanto, hago hincapié en esta máquina porque es muy buena solamente para los pacientes con implante. Ahora, los pacientes con prótesis normales, que son los pacientes que no tienen acceso a los implantes, el cepillo individual unipenacho funciona fantástico. El enjuague bucal como complemento funciona fantástico. ¿Y cuántas veces al día? ¿Cómo lo tiene que hacer? El cepillo interproximal se ocupa principalmente en las noches, porque el paciente va a acumular restos de alimento y el resto con cepillo normal, ¿sabes? Con este cepillo, 2 a 3 veces por día. La limpia. Exactamente. Y en la noche, antes de ir a acostarme, es el aseo profundo. Es el cepillado más importante de todos, el de la noche. Porque con prótesis, con nuestros dientes, cualquiera, para todo. La noche. Porque durante toda la noche mi boca va a estar oscura, cerrada, sin producción de saliva prácticamente. La lengua es un barredor natural. Cada vez que yo hablo, cada vez que estoy modulando, la lengua está limpiando. Pero en la noche la lengua queda en pausa. Por lo tanto, las bacterias es donde se hacen toda su fiesta para hacer enfermedad. Mira, en la noche es súper importante. Ese es el cepillado más importante. Por eso y es un dato, a lo mejor no era el tema de hoy, pero mamá, súper importante, cuando los bebés se toman la mamadera en la noche, no cuesta nada. Yo sé que que cómo lo voy a levantar para lavar los dientes. Bueno, no lo haga. Lo que yo hacía con mi hija era que le sacaba la mamadera, pescaba un cepillo con un vasito con agua, listo, y limpiaba con el pañalcito y se dormía. Nunca he tenido una caries hasta el día de hoy. Eso es fundamental. Sigamos respondiendo las inquietudes. Audio de WhatsApp, por favor. Hola, mi nombre es Flor. Yo uso prótesis, pero no la puedo usar todo el día. Tengo que usarla solamente cuando salgo porque me queda suelta. Tuve una parálisis facial cuando es chica y por lo tanto no tengo mi boca normal. No sé qué hacer, ya estoy desesperada. Mira. Prótesis sueltas. ¿Qué pasa ahí? La prótesis, como cualquier elemento protésico del resto del cuerpo, no duran para toda la vida. ¿No duran para toda la vida? No estamos hablando de las prótesis sobre implantes, estamos hablando de una prótesis convencional. Sí, común y corriente. No duran para toda la vida. Y depende mucho del paciente y del cuidado de ese paciente le haga su prótesis, cuánto tiempo va a durar. Pero como promedio duran entre 5 y 8 años máximo. Y en el caso de ella, que cuando se hizo la prótesis ya tenía la parálisis, ¿cómo no hubo una...? No, esa prótesis después de tener la parálisis, en el fondo, después. Claro, y eso hace que el músculo, como no trabaja, el hueso se empieza a reabsorber. Como en todas las personas cuando ya entramos en una edad, de 70, 75 años, nuestros huesos se empiezan a reabsorber. ¿Y qué pueden hacer con esas prótesis, por ejemplo, que le quedan sueltas? Hay 2 alternativas. Cuando no hay ningún recurso, es rebasar esa prótesis. Uno hace un rebasado de esa prótesis para volver a colocarla. Y cuando tengo un poquito más de recursos, me hago una prótesis nueva. Ahora, si mis recursos son extraordinarios, y puedo hacerlo porque de ahí muchas facilidades, se le dan N facilidades a los pacientes, los hijos, como conversamos antes, es siempre la alternativa de implante. Porque la prótesis como elemento para la boca es malo. Siempre se lo explico a los pacientes. Porque acumula mucha placa bacteriana, acumulan bacterias. Pero si hay una buena higiene, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene recursos para colocarse implante. Entonces... Es que hoy día han bajado tanto el tema de los implantes con las prótesis que no es descabellado pensar, si me puedo hacer una prótesis convencional, ¿por qué no me puedo hacer la misma prótesis pero sobre implante? Eso cambia del cielo a la tierra, porque una prótesis que va sobre esto, cada vez que yo como,
imaginemos que esta la prótesis le está pegando a la encía y al hueso. En cambio, al estar fija, esto ya no se mueve más. Y eso hace que mi hueso no se reabsorba, hace que acumule menos placa bacteriana, que el paciente tenga un confort inigualable. Puede hablar, puede comer, puede reírse tranquilo. No estar pensando que se me va a caer, se me va a soltar, el pegamento no me va a funcionar. Estos pegamentos que venden en la farmacia duran 3 horas, 4 horas, no duran nada. Es verdad. Sí, pero eso a veces es verdad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, a ver, ¿cuál es la política que deberíamos tener con nuestros pacientes? 2. El paciente que sabe que tiene recursos más limitados es prevenir, prevenir y prevenir. Y mantener sus piezas dentarias hasta lo imposible. Con todo lo que tú estás enseñando. Lo mejor posible. Y para prevenir, Cristiancito, tenemos un audio que dice lo siguiente, porque están llegando muchas consultas. Hola, felicitaciones por el programa. Necesito saber, yo soy diabética y me han comentado, no sé si será efectivo, que no pueden ponerme implante. Aún tengo mis dientes, pero tengo en el lado inferior derecho, no tengo molares. Entonces, justamente quiero ir al odontólogo, pero me da temor esa parte de ser diabética y que no puedan ponerme implante. ¿Me pueden aclarar, por favor? Gracias. No conteste diabetes y a implantes, porque antes nosotros también, así como usted aconseja, queremos aconsejarle vitamina C+, vivir bien. Repleta de antioxidantes extraídos de los mejores frutos cítricos. Eso le va a ayudar con el tema que también estamos hablando hoy, la dentadura. Claro. Es muy importante. Sobredosis de vitaminas extraída, recuerde, de los mejores frutos cítricos, que no simplemente es ácido ascórbico. La puede encontrar en el fono +569 5868 2982 y en www.aminas.cl. Recuerden, vitamina C+, vivir bien. Entonces teníamos diabetes. Ahí. ¿Quiere? No. Espérese. Relación entre la diabetes, los implantes, las caries y mucho más a la vuelta de esta tanda de publicidad. Cristian, quedamos en qué relación había entre diabetes e implantes. Relación directa, porque la diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a todo el cuerpo, no solamente a toda la boca, y obviamente que es una condición que dificulta la cicatrización del implante, pero no es impedimento para poner implante. O sea, un paciente diabético tenemos que tomar medidas extra precautorias para colocar los implantes y para la mantención. Es decir, primero a un paciente diabético lo premedicamos el doble que a un paciente normal. Un tratamiento antibiótico más poderoso o un tratamiento antiinflamatorio más poderoso. Enjuague bucal previo, durante y después de la colocación del implante. Y durante la mantenimiento del tratamiento, que eso es a lo largo de toda la vida, una vez por año, el paciente también no va una vez al año, sino que va 2 veces al año. 2 veces al año. Cada 6 meses. ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen una cicatrización más lenta. O sea, hay que tener más precaución. Hay que tener más precaución. Ante cualquier bolita de sarro, cualquier cosita rara, es mejor siempre estar limpiando para que la boca esté en óptimas condiciones. Así que, bueno, se nos está terminando el tiempo. Queremos agradecerte, Cristian, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Un honor tenerte acá, un placer. Gracias. Así que hasta la próxima. Que les vaya bien, gracias. Pues nosotros, ustedes que están en la casa, abríguense bien porque hace bastante frío, la verdad, sí, está bien helado. Ya se nos terminó el programa y mañana nos vemos de nuevo de 14:30 a 16 horas. Y los que estén con calor, disfrútenlo.